Pero las antiguas cosmovisiones, que se basaban en lo religioso del hombre, no pudieron transmitir sus impulsos, arraigados en el alma humana, al moderno modo de pensar científico, sino que llegaron a situarse fuera de éste y continuaron viviendo como un contenido del alma humana ajeno al ser anímico del proletariado. Las clases dirigentes pudieron seguir viviendo con tal contenido de su alma, pues de una u otra manera éste guardaba relación con las condiciones de su vida, y como esta vida les hacía conservar lo tradicional, no buscaron para su vida interior ningún otro contenido. El proletariado moderno quedó arrancado de todos los nexos tradicionales de la vida. Él es el hombre cuya vida resultó asentada sobre una base totalmente nueva, pues al verse privado de la tradicional base de la vida, también había perdido la posibilidad de llegar a las antiguas fuentes espirituales, las que se hallaban dentro de las esferas alejadas de su propia existencia. Paralelamente con la técnica y el capitalismo modernos, en el sentido en que las grandes corrientes históricas pueden llamarse contemporáneas, se desenvolvió la ciencia moderna. Hacia ella se inclinó y en ella confió el proletariado, buscando en la misma el contenido de conciencia que se necesita para vivir. Pero con esa ciencia moderna entró en una relación muy distinta a la de la clase dirigente. Esta no sentía la necesidad de hacer de los pensamientos científicos el concepto de la vida como apoyo del alma. Por más que se compenetraba del concepto científico, según el cual impera en la naturaleza una causalidad que de los animales inferiores conduce hasta el ser humano, esta idea no pasó de ser convicción teórica, sin dar motivo para considerar la vida, incluso en el sentimiento, enteramente de acuerdo con esta convicción. Los naturalistas Bock y Bouchard, este último como popularizador de las ciencias naturales, ambos estuvieron sin duda totalmente compenetrados de esas ideas científicas. Sin embargo, al lado de tal modo de pensar, obraba algo en su alma que les hacía conservar condiciones y hábitos de vida que sólo la fe en un orden espiritual del mundo justifican razonablemente. Hay que tener presente, sin prejuicios, cuán distinto es el efecto que esa ciencia produce en personas cuya existencia hallase arraigada en semejantes condiciones de vida, comparado con lo que experimenta el proletario moderno ante el cual, en las pocas horas libres, después del trabajo diario, el agitador político habla de la siguiente manera. Me perdí, tengo que... Ya. El agitador político habla de la siguiente manera. En los tiempos modernos la ciencia quitó de la mente del hombre la creencia de tener su origen en mundos espirituales. Le enseñó que en tiempos primitivos había vivido indecentemente como simio de la selva, y que todos los hombres, indistintamente, provienen de una creación puramente natural. En su búsqueda de un contenido del alma que le pudiese hacer sentir su existencia humana dentro del universo, el proletario moderno se vio colocado ante una ciencia de semejante orientación. La acogió ilimitadamente y sacó de ella sus propias consecuencias para la vida. La era técnico-capitalista le tocó de una manera muy distinta a como tocó a la clase dirigente, pues el miembro de esta última vivía aún en un ambiente social con impulsos sostenedores de alma humana. Él estaba interesado en que las conquistas de la nueva era quedasen encuadradas en el marco de dicho ambiente, del que el alma del proletario quedó excluida, pues a éste lo tradicional no le dio los sentimientos que hubiesen alumbrado su existencia de un modo digno del ser humano. Para sentir lo que
Se es, como hombre, únicamente hubo para el proletario lo que parecía haber surgido del orden tradicional con suficiente fuerza para despertar fe, el modo de pensar científico. Bueno, muy bien, más o menos aquí Steiner dice que en la era moderna, con la entrada de la ciencia y la técnica, el proletario se diferenció del dirigente porque el dirigente no cambió mucho su forma de vivir, ¿no? Su forma de ver el mundo y su vida, ¿no? O sea que todo lo que por tradición conservaba siguió igual. En cambio, el proletario moderno se le infundió, y parece ser que en parte la culpa la tienen los dirigentes, los líderes políticos, se dijo infundir cierta idea científica en su modo de ver el mundo. Entonces, esta idea científica, que más o menos se puede decir que nosotros dependemos solo de la naturaleza y que de la naturaleza solamente es mundo material y que el ser humano descendió de los simios y que estos a su vez de otros animales más inferiores y a su vez otros más inferiores y que de repente todo esto apareció sin ayuda espiritual. Entonces, él dice Steiner, ¿no? Que esta nueva forma de ver el mundo que se le implantó al proletario, que es tan científica y aquí directamente lo dice de un modo duro, poco espiritual, ha hecho que el proletariado carezca en su ejercicio, en su trabajo, este crecimiento espiritual que necesita todo ser humano. Y que antes de la revolución industrial, cualquier persona que trabajaba en su humilde campo de acción, ya sea orfebre, carpintero, agricultor, cualquier cosa, él en su arte, en su oficio, sentía de todas maneras cierta noción del mundo espiritual. Incluso se sentía cómodo con su oficio, así sea humilde. Se sentía que complementaba su oficio con su arte y el arte lo relacionaba con el mundo espiritual, ¿no? Dice Steiner que ahora no, ahora el trabajador, el obrero o el proletario, mientras que trabaja, se siente total, o sea, no hay esa conexión con el mundo espiritual. Incluso Steiner no lo dice aquí, pero yo me arriesgaría a decir que muchos de los trabajadores no quieren su oficio, lo hacen porque les toca, porque necesitan ganar plata para el sustento diario, y no es un oficio que les guste. Y ese es como las cosas que hace que en su trabajo no haya crecimiento en el alma, en su espíritu. Bueno, eso es lo que yo más o menos trato de entender lo que es Steiner. No sé ustedes qué piensan al respecto. Pri, ¿tienes un comentario? Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Qué noches. pena, me demoró un poquitico en llegar. Pri, sí, me parece súper importante y tenía una pregunta. Digamos, pues es conocido de que el hombre perdió esa clarividencia atávica, ¿sí? Es decir, como esa conciencia de los mundos espirituales desde la época de los Atlantes. Pero entonces, digamos, acá pues hablamos de una época mucho más posterior, ¿sí? Pero entonces uno podría decir que incluso desde que se perdió como esa clarividencia atávica en donde conocíamos y percibíamos el mundo espiritual, desde allí se puede decir que comenzó también el hombre a perder ese sentido de ver, por ejemplo, en el trabajo la parte espiritual de las cosas o en las obras o no, o es mucho después. Sí, buena pregunta, Pri. Sí, realmente desde la Atlántida, digamos, desde que se acabó la Atlántida, el ser humano poco a poco ha ido perdiendo la conexión espiritual. De tal modo que ahora, en esta época, decir que existen los ángeles es para muchos pensar que uno tiene problemas mentales, ¿no? Que tiene problemas psiquiátricos porque es una fantasía. A ese extremo ha llegado la humanidad de no ver el mundo espiritual, ¿no? Ni sentirlo. Bueno, eso es verdad. Pero lo que Steiner dice aquí, Pri, es que solamente en la Edad Moderna, cuando la ciencia empezó a poner digamos, su forma de ver el mundo,
imponerla en toda la sociedad, o sea, más o menos, se puede decir que después de la era de la revolución industrial, entonces todo se volvió de carácter mecánico, científico, materialista. Antes de esta época de revolución industrial, el orfebre, el carpintero, el agricultor, en su oficio, así sea humilde, sentía que estaba de todas maneras conectado con su arte. Anímicamente, ese oficio le hacía sentir que crecía anímicamente y por lo tanto espiritualmente, ¿no? Ahora, el trabajador no tiene esa conexión, digamos, que siente a la hora de hacer su oficio, ese crecimiento, esa satisfacción anímica. Al contrario, uno puede ver incluso que muchos llegan no cansados físicamente, porque eso siempre el ser humano que ha trabajado se ha cansado físicamente, pero se siente agotado anímicamente cuando termina su trabajo. Es porque ha perdido ese, digamos, ese sitio donde, o esa forma de crecer anímicamente, o ese enriquecimiento espiritual por medio de su despertar anímico, en su trabajo lo ha perdido. Cosa que antes de la revolución industrial sí lo tenían. El orfebre, el que hacía, digamos, vino, el que hacía su panadería, el carpintero, el agricultor. Más o menos eso todavía ha quedado, uno puede decirlo, en algunos, digamos, comunidades indígenas, que, que cada persona tiene, digamos, su actividad socioeconómica y se siente bien allí, sin ningún problema. En cambio, el proletariado moderno, el trabajador moderno, va a su trabajo casi porque siente por necesidad de ganar dinero y en medio de su trabajo se desgasta no solamente físicamente por su acción diaria del día, sino que anímicamente se ha desgastado también. Y ese desgaste anímico, no por la actividad física o lo que le tocó hacer en su trabajo, es porque no siente ese enriquecimiento anímico que debía tener, porque siente que no está a gusto, no a gusto no, siente que no tiene nada como de hobby eso. Esa es como la idea, pero y no sé si los enredé o si quedó la idea clara. De todas maneras, creo que Steiner va a hablar más al respecto, ¿no? Sí, Pri, muchas gracias. Vale, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? Bueno, aquí Steiner dice algo importante, creo que se los dije. Miren, esto va a subrayarlo. Este pedacito de aquí. Esto. El proletariado moderno, digamos, ya no sintió que en su trabajo pudiera crecer, digamos, estuviera con acorde a su crecimiento anímico, ¿no? Y el problema es porque el agitador, aquí como lo dice muy bien, el agitador político que le habla al proletario de una manera un poco antiespiritual, ¿sí? Y esa manera que es antiespiritual ha hecho perder, digamos, el interés del proletario exigir esas ganancias espirituales como trabajador debería tener. Aquí están lo que Steiner dice al respecto. Y eso se debe a que el agitador político se ha enseñado, digamos, a hablar a los trabajadores, perdón, a los obreros o a donde quiera llegar, de una manera científica, científico-técnico capitalista, porque eso va de la mano en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante. Incluso muchos pueden pensar, bueno, ¿qué tiene? ¿Cómo es que un proletario, un trabajador, digamos, un obrero raso, se le ha enseñado la ciencia? Alguien puede pensar así, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Si ellos a duras penas han estudiado, digamos, primaria, ¿de dónde ellos sacan la ciencia supuestamente que le limita el crecimiento espiritual, ¿no? Entonces dice Steiner que esa ciencia no es que es una doctrina
que se enseña en los colegios, no. Es como el agitador político trata de manipular a los trabajadores con ciertas leyes de igualdad de clase que no es lo que debería pelear el trabajador. No por comodidades, sino que el trabajador tiene que exigir que esté su trabajo acorde con el crecimiento de su alma. Eso es lo que realmente debe exigir el trabajador, ¿no? De ahora, ¿no? Bueno, entonces va a seguir leyendo Arquis Steiner. No faltan a los lectores quienes, si se alude al carácter científico en el pensar del proletario, se inclina a sonreírse. Sin embargo, solo podrá sonreírse quien considera el carácter científico únicamente lo que se adquiere en el curso de muchos años en los establecimientos de enseñanza, en contraste con la mente del proletario, el que no ha aprendido nada. Pero tal actitud hace caso omiso y deja inadvertidos hechos decisivos para la vida y el destino del hombre de nuestro tiempo, hechos que dan prueba de que hay hombres doctísimos quienes viven dejando de lado la ciencia que poseen, mientras que el proletario inculto se forma su concepto de la vida según esa ciencia, la que él probablemente ni posee. El hombre culto ha adquirido la ciencia y la conserva en un rincón del alma. Por otra parte, vive en un determinado ambiente social que le da la orientación para sus sentimientos, sin que estos formen con arreglo a dicha ciencia. Por sus condiciones de vida, el proletario es conducido a un concepto de su propia existencia en concordancia con el modo de pensar de esa misma ciencia. Por ajeno que le sea lo que las otras clases llaman ciencia, el modo de pensar según esta, orienta su vida. Lo determinante para las otras clases reside en las bases religiosas, estética y espiritual en general. Para el proletario es la ciencia, si bien muchas veces en sus últimas conclusiones ideológicas, lo que se convierte en credo de vida. Aquí como un comentario, esto es cierto. Yo he escuchado a muchas personas diciendo que su religión es la ciencia, y eso se vuelve como algo, como una especie de dogma en su forma de vivir. Y esto es lo que se le ha inculcado a muchas personas de la clase trabajadora, del proletariado. Una ciencia que ellos no han estudiado, sino que se la inculcan desde afuera. Y fíjese que aquí está la diferencia entre la clase dirigente. La clase dirigente es un poquito más religiosa. Ha conservado esa religión por tradición. No es porque sean más inteligentes o más espirituales, no, sino porque han tratado de conservar por tradición la religión. Y esa tradición, eso ha hecho posible que esta clase que es dirigente, en cierto modo, se haya protegido más de la ciencia eh, materialista, ¿no? Mientras que la clase trabajadora, el proletariado, a veces no tiene esa posibilidad porque por su buena fe cree todo lo que le dicen, ya sea en el colegio o el dirigente político. Y hace 100 años hasta ahora se enseña que la ciencia lo es todo, lo demás es fantasía. Sigo leyendo ese pedacito. Dice, dentro de la clase dirigente hay quienes se sienten librepensadores, libres de prejuicio. En sus ideas ciertamente vivirá la correspondiente convicción científica, mas en sus sentimientos pulsan inadvertidos los remanentes de una fe en lo tradicional de la vida. Bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto, ¿están de acuerdo con lo que dice Steiner o están en contra? O eso fue hace 100 años, ahora es diferente. ¿Ustedes qué piensan? ¿O sigue así o incluso más marcado? ¿Ustedes qué piensan?
Yo pienso que si así ya está peor. Sí, yo pienso igual. Esto escribió Steiner hace 100 años y ahora es peor. Sí, peor, pienso yo. Sí, exacto. O sea, tristemente, todas las escuelas, toda la ideología política, la que quiere mover masas, ha perdido, digamos, el enfoque espiritual. Digamos, uno ve que la gente no exige esa parte de crecimiento anímico espiritual en sus luchas, en sus revueltas, sino más bien cosas materiales, comodidades materiales, que no es que esté mal, sino que está incompleto y siempre seguirá incompleto todas estas revoluciones, esas exigencias de la clase trabajadora, porque le hace falta exigir lo otro que es más importante, la parte espiritual. Bueno, a seguir leyendo. De las tradicionales condiciones de vida no se transmitió al modo de pensar científico la convicción de que este pensar, por ser de índole espiritual, tiene sus raíces en un mundo espiritual. Esto es lo importante. O sea, de la ciencia, lo más importante no se transmitió, que todas las ciencias naturales tienen su origen en el mundo espiritual. La geometría, la física, todos esos estudios. Pero eso no se transmite. En la academia se estudia quitando el mundo espiritual, que era la base de la ciencia, así como surgió la ciencia en el ser humano. ¿Qué ibas a decir algo? Por ejemplo, uno lo ve tanto en la biología como, por ejemplo, en la astronomía, ¿no? Uno, pues para hablar de astronomía, el tiempo antes se sabía de que eh, el- la intervención como tal de los astros, incluso sobre el organismo vivo, sea animal o sea humano. Entonces, desde la medicina antroposófica se sabe que la influencia de los planetas, ¿sí? Es súper importante para el crecimiento, por ejemplo, de una planta y para la producción de una flor. Pero entonces eso ya lo, en el tiempo de antes lo aunaban, ¿sí? Y ampliaban este conocimiento que nacía desde lo espiritual y llegaba a lo último, que era la parte científica, por decirlo así, de la percepción física, ¿no? O, por ejemplo, los sabios sabían, desde la parte médica, hay un dicho que decía anima forma corporis, que es que el alma forma el cuerpo, es decir, la parte espiritual es la que forma el cuerpo. Entonces, eso lo sabía muy bien, por ejemplo, los médicos antiguos, pero ahorita nada que ver. O sea, ahorita, y eso que ha mejorado, ¿no? Porque ahorita ya por lo menos ya se tiene en cuenta el alma y el espíritu, pero ya uno por medio de la ciencia espiritual uno puede mostrar que, por ejemplo, niveles de estrés o niveles de depresión mayores pueden desencadenar incluso moléculas físicas, como el cortisol, que es una molécula inflamatoria. Entonces, en el contexto científico espiritual, cuando un antiguo o un sabio del tiempo de antes decía que lo espiritual era lo que formaba el cuerpo físico, estaba hablando en la verdad, pero ahorita está como volteado todo, por eso digo que es como peor, ¿no? Porque ahorita ni siquiera se toma como una burla, sino que antes se ve como si fuera malo, entonces peor todavía, ¿no? Sí, así es, tristemente así es. En todas las ramas del saber ha sido, digamos, contagiada por ese materialismo extravagante, sin sentido, donde no puede haber cabida algo espiritual. Y en todas las ciencias que existen en la humanidad, todas, o sea, tienen su origen y sigue siendo muy importante en sus leyes, en todas las ciencias, la parte espiritual. Tanto como decía
de Felipe, en la astronomía, en la biología, que debería ser como evidente que hay algo más allá de lo material, es donde más se critica que se le inserte teorías o pensamientos espirituales. Y tristemente eso hace que toda nuestra sociedad actual se vuelva cada vez más materialista. Y por eso vienen los problemas sociales, porque no hay de dónde agarrarse para una lucha espiritual. La clase obrera lucha por cosas materiales que no es la solución, que no es lo que está pidiendo su alma en su fuero interno. En el fondo, digamos, el alma de todo ser humano, más los de la clase trabajadora, piden ese crecimiento del alma. A veces, en ciertos tipos de trabajo, ayudan a que puedan las personas tener más chance de tener ese contacto con su parte anímica, ¿no? Y son casualmente esos trabajos que dan tiempo libre para que la persona se dedique a un hobby. Digamos, las personas que tengan medio tiempo, son muy poquitas, obviamente, pueden dedicar su otro medio tiempo a, digamos, a estudiar sus hobbies o a tocar algún instrumento musical. Y eso sí tienen su crecimiento anímico espiritual. Pero ¿qué pasa? En este momento, donde el materialismo exige mucho y ha metido ideas raras en la cabeza de todos los seres humanos, de que hay que tener plata, y si tiene plata tiene que tener aún más. Entonces, si le queda tiempo libre, ese tiempo libre lo dedica es para tratar de hacer más plata, no para cultivar su parte anímico espiritual. Y eso es lo que está fallando en la sociedad actual. Por eso existe el problema social económico, la cuestión social. Bueno, muy bien, no sé si tienen algún comentario, pregunta o continúo con la lectura. Está interesante, sigamos. Vale, muy bien. Sigo. Los que pertenecen a la clase dirigente podían vivir sin tener en cuenta este carácter de la ciencia moderna, puesto que la vida de ellos se nutre de las viejas tradiciones, lo que no es el caso del proletariado. Sus nuevas condiciones de vida extirparon de su alma aquellas tradiciones, y él recibió de la clase dirigente, como una herencia, el modo de pensar científico. Y esta herencia se convirtió en fundamento de su pensamiento acerca de la naturaleza del ser humano. Pero este, entre comillas, contenido espiritual de su alma no tuvo conciencia de su origen en una verdadera vida espiritual. Y la vida cultural que el proletariado recibió como única herencia de las clases dominantes prácticamente desmintió su origen espiritual. No ignoro la impresión que estos pensamientos han de causar tanto en personas ajenas al proletariado como asimismo al proletariado mismo, personas que creen conocer a fondo la vida práctica y quienes gracias a tal creencia consideran lo aquí expuesto como un concepto ajeno a la realidad de la vida. Pero los hechos que se expresan a través de la actual situación mundial demostrarán cada vez más lo erróneo de esa creencia. Quien sea capaz de considerarlo imparcialmente llegará a darse cuenta de que un concepto de la vida que solo se atiene a los aspectos exteriores de estos hechos terminará por formarse ideas que nada tienen que ver con la realidad. En la práctica, tales ideas surgieron ateniéndose a los hechos hasta que finalmente aquellas llegaron a perder toda semejanza con estos. A este respecto, la actual catástrofe mundial, la de 1914-1918, o sea, la Primera Guerra Mundial, podría considerarse como una severa lección, pues condujo a algo muy distinto de lo que muchos habían pensado. ¿Ocurrirá algo parecido en cuanto a los pensamientos sobre el problema social? Esto es lo que realmente está pasando en este momento. Yo creo que si uno les dice, habla con personas y uno les dice que el problema de la cuestión social o de la diferenciación de clase social, socioeconómica, se debe a que falta el crecimiento espiritual o la educación espiritual en la
en la clase trabajadora, se van a reír, porque van a pensar qué tiene que ver eso con el problema socioeconómico. Y eso es lo que está diciendo Steiner en este párrafo. Bueno, muy bien, no sé ustedes qué piensan. Santi, pues yo tengo una pregunta. Eh, eso, pues, más allá de dónde viene, porque ahí dice pues que sí, que la clase dirigente le pasó como esa forma de pensar, por decirlo así, al proletariado, pero pues la clase dirigente también está como en el mismo error. Entonces, ¿dónde fue que se dañó todo, mejor dicho? O sea, yo creo, no creo que ellos lo pasen como diciendo, no, yo sé que hay que tener en cuenta la parte espiritual, pero les voy a decir que no, sino que ellos también están en el error. Pues no sé si me hago entender. Es buena pregunta, Kate, y sí entiendo tu pregunta. Sí, obviamente la clase dirigente y también la proletariada, no sé, no, o sea, desde que Steiner escribió, desde la Revolución Industrial hasta ahora, que es que ha ido causando este problema de la cuestión social, no lo han hecho así a propósito. O sea, no se están dando cuenta de lo que está pasando. La clase dirigente eh, no ha tenido este problema, digamos, de sentirse que no encaja en su forma de trabajo, porque, como dice Steiner, ha mantenido las tradiciones. Y eso no fue porque lo hicieron así a propósito, ¿no? Sino que, bueno, ahorita les digo, creo que por qué. Mientras que la clase trabajadora se vio obligada más o menos a ubicarse en este modo de trabajar actual, que es que como no tiene plata para montar un negocio privado o sacar algo independiente, tiene que buscar un trabajo y ser contratado, ¿no? Entonces en ese trabajo no no tiene, digamos, como o sea, no es que no tenga, o sea, sí tiene, pero digamos, no está tan visible o tan fácil ese crecimiento espiritual, o anímico espiritual, para ser más exacto, que podría tener. Por ejemplo, a veces esto suena a palabrería, pero con este ejemplo se va a entender un poquito mejor. El, el dirigente, como es dueño de su negocio, digámoslo así, él en cierto modo es libre digamos, de decidir las cosas en su trabajo, ¿no? Entonces decide, digámoslo así, que va a seguir con su tradición, no la va a quitar, no la va a desperdiciar, con su tradición religiosa, ¿sí? ¿Y por qué lo puede hacer? ¿Por qué no se dejó, digamos, llenar todo el cuento de la ciencia en su forma de vivir? Precisamente porque por ser dirigente o ser dueño de su trabajo, le da tiempo para, para pensar más en su negocio, digámoslo así, en su forma de trabajar. Mientras que el trabajador se ve como, o sea, se tiene que obligar a la forma del trabajo que le tocó o que elige, y a veces no le queda tiempo para decidir en su trabajo qué hacer, ¿no? O sea, tiene que como meterse como una rueda mecánica en el conjunto del sistema mecánico, ¿no? Entonces no le da tiempo para expresar su arte en el trabajo, cosa que antes el trabajador humilde, antes de la revolución industrial, sí lo podía hacer. Digamos que era carpintero, orfebre, agricultor. Él hacía su trabajo, si bien no le daba mucha plata, no era rico, no era acomodado, pero él tenía cierta independencia y le daba cierta libertad en su trabajo para pensar en cosas respecto a su trabajo. Listo, Kate, no sé si quedó claro, quedó enredado, hace falta algo ahí, o hay algo que no cuadra, o aquí hace falta.
No, sí, pues de pronto lo que no me cuadra, pues que ya voy entendiendo es que es por la época más que todo, como que en esa época sí, sí se podría ver más la diferencia, porque si lo pasamos ahorita, yo digo que los dirigentes también están como, como en el mismo error y tampoco, pues, tienen como mucho de espirituales, ¿no? Ah, ya, Kate. Entiendo lo que dices, pero entonces hay que hacer una pequeña diferencia. No quiere decir que los trabajadores, la clase proletariada, no sean espirituales, ¿sí? No, no quiere decir eso. Y que el dirigente sí sea espiritual. No, sino que es como que como si se le quitara algo a los trabajadores y a los dirigentes no se le quitó. Es por decir, a ver, ¿cómo te digo, Kate? Es como si ambos fueran al colegio, pero los dirigentes fueran a un colegio que se les enseña astronomía y los otros no, ¿no? Y antes se enseñaban astronomía a ambos, ¿sí? Entonces el hecho que se enseñe algo en, en- en el ejemplo que estoy dando del colegio, y al quitársele, no lo vuelve más espiritual, simplemente le quita la oportunidad. Entonces para el que es proletario se le ha quitado, digamos, esa tradición de lo espiritual, ¿sí? Cuando digo tradición, no quiere decir que no sea católico, cristiano, budista, no, sino que en su forma de vivir todavía sigue lo tradicional de la religión, en su vida diaria, no en sus creencias, ¿no? Y lo mismo en sus acciones, en si es buena persona o mala persona, no, eso no tiene nada que ver, sino que a la clase trabajadora se le quitó, digamos, ese alimento espiritual en su trabajo. Eso es más que todo lo que quiere decir Steiner. Y no como que sea culpa del uno o del otro, sino más bien como es tema del materialismo, o sea, todos nos volvimos materialistas, entonces los unos no saben cómo pedir sus derechos y los otros tampoco saben cómo aportar, Eso o es, estamos todos equivocados. exacto, Entonces, digamos, es un tema material de la humanidad que nos materializamos, pues algo así. sí, así es, pero llevó más la consecuencia a los proletariados. Ah, claro. Pero estamos pidiendo mal, o sea, no es que queremos más plata, más. O sea, como que por ese lado, por ese camino no es. Exacto, sí, no es por ese camino, exactamente. Kate, no sé si tienes alguna inquietud. No, no, Santi, creo que sí le voy cogiendo más. Gracias. Vale, vale. Igual esto es un tema difícil porque incluso Steiner lo dice, a veces uno lee esto y bueno, y que tiene que ver la espiritualidad con el problema de la cuestión social. Uno piensa en eso social y económico, del mundo material. No tiene nada que ver con lo espiritual, uno podría pensar así. ¿Pero por qué? Porque uno igual está inserto en este sistema y uno hace parte del proletariado, entonces uno no ve que la solución así inmediata sea la parte espiritual, pero es precisamente eso. Estamos buscando la solución en lo material y no. Exactamente, exactamente. Ahí es lo que dice la Biblia, preocupados por las cosas del cielo, que las de la tierra se harán por añadidura. En realidad debemos de preocuparnos por lo espiritual, pero nos estamos preocupando por las cosas de la tierra, ¿no? Exactamente, así es. Y ya para terminar de contestarle a Katy y terminar la sesión de hoy, el que ha causado todo este problema no ha sido los humanos ni la clase dirigente, que quieran explotar a los trabajadores porque sí, sino que en este momento, mejor dicho, desde la revolución industrial hasta ahora, se han metido en el dominio de la mente humana unos seres adversos que son los asuras. Y estos han tergiversado el modo de pensar humano en mostrar que el mundo espiritual no existe, no se necesita y que la ciencia lo es todo y que así es lo correcto.
Estos asuras han infectado hasta las mismas religiones tradicionales, hasta el modo de pensar de los religiosos de esta era, del proletariado, de los dirigentes, de todo el mundo. Y ese es el problema en la academia, en todas partes. Y la solución para vencer a estos asuras es estudiar la ciencia espiritual y entenderla. No entenderla a nivel de como una ciencia, sino que darse cuenta de que esto es verdad, de que nosotros, todo lo que hemos leído de Steiner o de la ciencia espiritual es cierto. Puede ser que no la entendamos, pero que sintamos que es cierto, que es así, que todo viene de un mundo espiritual y todo se desenvuelve en el mundo espiritual. Bueno, eso es lo que quería decirles. No sé si tengan alguna pregunta final o damos por terminada la sesión de hoy. Creo que ya se va a pagar. Sí, ya sea. No, pues con ese remate ya. Bueno, Muy entonces, chévere, gracias, Santi. dentro de 8 días Gracias, continuamos. Santi. Bueno, que estén bien. Feliz Gracias. noche. Feliz noche a todos. Muchas Chao. Un Feliz abrazo, noche. gracias, Que feliz estén noche. bien. Chao. Feliz noche. Chao, chao. Chao, bro.